Imagina que estás enfermo. Fiebre alta, dolor de garganta, quizás un simple resfriado. Vas al médico y en lugar de darte antibióticos o un jarabe te dice, necesito sacarte medio litro de sangre. ¿Te parece una locura, verdad? Pues durante más de 2000 años, esto era la medicina de vanguardia. La solución para prácticamente todo. Y lo más perturbador es que a veces funcionaba, pero la mayoría de las veces no. Hoy vamos a hablar de las sangrías, la práctica médica más persistente y letal de la historia de la humanidad. Una técnica que prometía curar enfermedades, pero que en realidad enviaba a miles de pacientes directo a la tumba. Bienvenidos a un viaje oscuro por la medicina antigua. Todo comenzó con una idea aparentemente lógica. Los antiguos médicos observaban que las mujeres menstruaban cada mes y parecían más saludables después. Veían que cuando alguien sangraba por una herida, a veces la fiebre bajaba. Y de ahí nació una teoría mortal. Si sacas la sangre mala, el cuerpo se cura. En el antiguo Egipto, hace más de 3500 años, ya se practicaban sangrías. Hay una teoría fascinante. Algunos historiadores creen que los egipcios se inspiraron al observar a los hipopótamos. Estos animales sudan un líquido rojo que parece sangre, y pensaron que se rascaban para sentirse mejor. ¿El resultado? Una técnica médica basada en malinterpretar el sudor de un hipopótamo. Pero la cosa se puso seria con los griegos. Hipócrates, el padre de la medicina, y después Galeno, uno de los médicos más influyentes de la historia, desarrollaron la teoría de los 4 humores. Según ellos, el cuerpo humano contenía 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estos humores estaban en equilibrio, estabas sano. Si no, enfermabas. Y la solución obvia era extraer el humor sobrante. Galeno llevó esto al extremo. Según él, las sangrías curaban casi todo: hemorragias, fatiga, fiebres, dolores de cabeza. Incluso recomendaba sangrar a la gente que ya estaba sangrando. Sí, leíste bien. Si tenías una hemorragia, la cura era sangrar más. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Esta teoría dominó la medicina occidental durante casi 2000 años. En la Edad Media, la Escuela de Salerno, una de las más prestigiosas de Europa, proclamaba que la sangría purga el cuerpo, refuerza la memoria, limpia la vejiga, deseca el cerebro, calienta la espina dorsal, aclara el oído, alarga la vida y ahuyenta las enfermedades. Era la cura milagrosa, el tratamiento universal. Y lo peor es que la gente realmente lo creía. Ahora viene la parte perturbadora. ¿Cómo exactamente se realizaba una sangría? Había varios métodos y ninguno era agradable. Método número 1. La flebotomía o venesección. El médico, o más frecuentemente el barbero cirujano, sí, el tipo que te cortaba el pelo también te hacía cirugías, tomaba una lanceta afilada y hacía un corte en una vena, generalmente en el brazo o el cuello. La sangre fluía hacia un recipiente hasta que el médico consideraba que era suficiente. ¿Cuánta sangre? Dependía. Algunos médicos extraían 100 a 150 mililitros, otros medio litro. Y los más extremos, hasta 1 litro o más, hasta que el paciente se desmayaba. Porque, según ellos, el síncope era señal de que ya habías expulsado suficiente sangre mala. Método número 2. Las sanguijuelas. Si el método anterior te parece brutal, espera. Las sanguijuelas eran la opción suave. Estos pequeños gusanos chupadores de sangre se colocaban directamente sobre la piel del paciente, idealmente cerca del órgano enfermo. Cada sanguijuela podía succionar entre 5 y 10 mililitros de sangre durante aproximadamente 1 hora. La sanguijuela más utilizada era la Hirudo medicinalis. Tiene 3 mandíbulas con 100 dientes cada una. Cuando muerde, deja una marca en forma de Y en tu piel. Y aquí viene lo interesante. En su saliva tiene hirudina, un anticoagulante natural, por lo que después de que la sanguijuela se desprendía, la herida seguía sangrando durante horas. En Francia, en 1833, en plena fiebre de las sangrías, se importaron más de 40 millones de sanguijuelas. 40 millones. En un solo año. Para un solo país. De hecho,
las sanguijuelas casi se extinguen por sobreexplotación médica. Método número 3. Las ventosas y escarificaciones. Para los más sofisticados, existía un método combinado. Primero se hacían pequeños cortes superficiales en la piel con una lanceta. Luego se colocaban ventosas calientes que, al enfriarse, creaban vacío y succionaban la sangre de los cortes. Ahora quiero contarte una historia que ilustra perfectamente lo letal que podía ser esta práctica. Es la historia de cómo la medicina mató al padre fundador de Estados Unidos. 12 de diciembre de 1799, Mount Vernon, Virginia. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, había pasado la mañana montando a caballo bajo la lluvia, supervisando su plantación. A sus 67 años, estaba retirado de la política y disfrutaba de su vida en el campo. Esa noche comenzó a sentirse mal. Un poco de dolor de garganta. Nada grave. Al día siguiente el dolor empeoró. Respiraba con dificultad. Tenía fiebre. Su voz era apenas un susurro ronco. Washington llamó a su médico de confianza, James Craig, quien había servido con él en varias batallas. Craig evaluó la situación y tomó una decisión: sangría. Se llamó al capataz de la granja, experto en sangrar animales, para que hiciera la primera extracción. Washington empeoró. Craig decidió llamar a 2 colegas más, los doctores Gustavus Richard Brown y Elisha Cullen Dick, 3 médicos, los mejores de la época. En total, durante las siguientes 12 a 16 horas, le realizaron 4 sangrías a George Washington. La cantidad total de sangre extraída, aproximadamente 2.365 mililitros. Eso es casi la mitad del volumen sanguíneo de un adulto promedio. Pero no solo eso, también le dieron laxantes fuertes, eméticos para provocarle vómitos, cloruro de mercurio, un veneno, y le aplicaron cantáridas, un insecto que producía ampollas dolorosas en el cuello, el pecho, las piernas y la espalda. Uno de los médicos, el joven Dr. Dick, sugirió algo revolucionario para la época: una traqueotomía. Abrir un agujero en la garganta para que Washington pudiera respirar. Los otros 2 médicos lo rechazaron de inmediato. Era demasiado radical, demasiado arriesgado. En cambio, decidieron hacer otra sangría. A las 10:20 de la noche del 14 de diciembre de 1799, George Washington murmuró sus últimas palabras a su secretario: «Está bien», y murió. ¿De qué murió realmente Washington? Probablemente de epiglotitis bacteriana o neumonía, enfermedades perfectamente tratables hoy en día con antibióticos. Pero los médicos de 1799 no lo mataron con las enfermedades, lo mataron con el tratamiento. El shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, combinado con la asfixia y la deshidratación, lo llevaron a una muerte agonizante. Y aquí viene lo más absurdo. Después de su muerte, los médicos no culparon a las sangrías. Debatieron si habían sangrado la vena correcta, si deberían haber sangrado las venas de la garganta en lugar de las del brazo. Nunca cuestionaron la técnica en sí. Entonces, ¿cómo terminó esta locura? Conoce a Pierre Charles Alexandre Louis, un médico francés que en 1828 hizo algo revolucionario. Usó estadísticas. Louis estudió a pacientes con neumonía. Dividió a sus pacientes en 2 grupos: los que recibieron sangrías temprano en la enfermedad y los que las recibieron tarde. Los resultados fueron devastadores para los defensores de las sangrías. Los pacientes sangrados temprano tenían una mortalidad de más del 40%. Los sangrados tarde, solo un 25%. ¿La conclusión obvia? Las sangrías no solo no ayudaban, sino que empeoraban las cosas. Pero aquí viene lo frustrante. Incluso con evidencia científica clara, muchos médicos se negaron a abandonar la práctica. François-Joseph Victor Broussais, un médico francés influyente, llegaba a recomendar hasta 50 sanguijuelas a la vez. Cuando Louis publicó sus hallazgos, Broussais lo persiguió y atacó públicamente. ¿Su argumento? No voy a descartar una terapia validada por siglos de tradición solo por los números de otra persona. Esto debería sonarte familiar. Es exactamente el mismo argumento que usan hoy los defensores de pseudociencias.
Se ha usado durante siglos, entonces debe funcionar. Poco a poco, a lo largo del siglo XIX, las sangrías fueron desapareciendo. El descubrimiento de los microorganismos por Louis Pasteur y Robert Koch en la década de 1880 revolucionó la medicina. De repente, entendíamos que las enfermedades eran causadas por bacterias y virus, no por desequilibrios de humores. Joseph Lister introdujo la antisepsia. Las infecciones post-sangría eran tan comunes que se convirtieron en un problema mayor que la enfermedad original. Y William Harvey había refutado los fundamentos teóricos de las sangrías desde 1628 al descubrir la circulación sanguínea, aunque sus ideas tardaron siglos en ser aceptadas. Para principios del siglo XX, las sangrías prácticamente habían desaparecido de la medicina occidental. Pero el daño ya estaba hecho. Durante 2000 años, incontables pacientes habían muerto por una práctica médica que prometía curar, pero que en realidad mataba. Las sangrías nos recuerdan que la medicina no siempre ha sido la ciencia precisa que conocemos hoy. Fue un camino largo, oscuro y sangriento. Literalmente. Miles de personas murieron no por sus enfermedades, sino por los intentos bien intencionados de curarlas. Pero también nos recuerdan algo esperanzador. Progresamos, aprendemos, mejoramos. Hoy, un simple dolor de garganta no te mata. Una neumonía se trata con antibióticos. La cirugía se hace con anestesia y esterilización. Vivimos en una era médica increíble. Y todo comenzó cuando finalmente cuestionamos las prácticas del pasado. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro por la historia de la medicina. Esto es Archivo Médico, y cada expediente guarda una historia que hoy cuesta creer. Nos vemos en el próximo video.